Por un lado, la clase política se hunde cada vez más. En la asamblea, Daniel Salcedo, condenado a 36 años, fue llamado a comparecer y Javier Jordán, prófugo de la justicia, también pidió hacerlo. Aunque el gobierno trate y planee de forma generalizada y exhaustiva sus cortinas de humo o cajas chinas, esta vez al parecer el pueblo poco a poco comienza a despertar y a dejar de obedecer ese tipo de patrones, porque sí, los despidos masivos se dieron a la puerta de un feriado. También tenemos que ver que preparó el terreno haciendo y comprando las distintas modificaciones para que de esta forma no se dé la situación de que se pueden observar de que el gobierno solamente busca distraer a la ciudadanía para que así de esta forma no se den cuenta de sus fechorías. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio noticias Notiface Express por Radio Face Ecuador. He preparado esto para que tú observes cómo esto se le comienza a disipar. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, sigue a todas estas redes y mejor revisemos el tema. Por un lado, la clase política se hunde cada vez más. En la asamblea, Daniel Salcedo, condenado a 36 años, fue llamado a comparecer y Javier Jordán, prófugo de la justicia, también pidió hacerlo, transformando el deber de la fiscalización en un espectáculo. En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez usa un grillete electrónico por un caso de tráfico de combustibles. Él dice ser víctima de persecución política del gobierno y una vez más, las fiestas de Guayaquil fueron por separado. Mientras tanto, la justicia en una severa crisis. El sistema de por sí es ineficiente y funciona en medio de una infraestructura nefasta, con autoridades cuestionadas. A eso se suma que 2 jueces fueron sancionados por acoso sexual. En salud, las necesidades son múltiples. 5 ministros han pasado en menos de 2 años en medio de problemas sin resolver, como médicos extorsionados y más de 1.500 millones de dólares que se fueron en corrupción. Además, aún faltan medicinas y equipos. El panorama económico tampoco mejora. La parálisis petrolera de 3 semanas dejó pérdidas por más de 1.000 millones de dólares, mientras continúan las denuncias de robo de combustible y minería ilegal que llegó hasta Galápagos. Esta economía rota se nota en el empleo, pues en Quito 17.000 personas buscaron trabajo en una feria con solo 2.000 cupos. Pero cuando no hay agua, todo lo demás deja de importar. 400.000 personas en Quito estuvieron hasta 14 días sin servicio y otros 6 cantones también enfrentan cortes de 3 semanas. Además, las lluvias y derrumbes mantienen a más de 7 provincias incomunicadas, con carreteras colapsadas, agricultura en riesgo y comunidades aisladas. Y en las calles la violencia ya es una rutina. Solo en Manabí, Guaya, se han registrado más de 7 matanzas en 2 semanas, como en Playas, con 11 muertos en un billar. Por eso el país acumula 4.619 homicidios en 2025. Y los servicios públicos como la ANT o el registro civil, que colapsan entre corrupción y largas filas con trámites de nunca acabar. En resumen, mientras la desconfianza en nuestras instituciones crece, la desesperanza se vuelve un pan de cada día. ¿Cuál es la visión también que se tiene, no solo desde el periodismo, sino quienes todavía están en Ecuador viendo la situación del futuro del país? Yo creo que el gobierno maneja una buena estrategia justamente de distracción. Creo que tienen una narrativa adecuada porque en el contexto en el que el país está viviendo, difícilmente el propio gobierno podría sumarse al caos, ¿no? O sea, vivimos la semana pasada estos 2 días súper violentos en Manabí, recientemente el fin de semana la masacre en Playas, es decir, todos los días acumulas cifras como si no se trataran de vidas de personas que se están perdiendo, mientras el gobierno trata de a mi modo de ver, armar shows que solamente merman la institucionalidad del país, lastimosamente. El show vergonzoso de Daniel Salcedo en la Asamblea me parece que fue como una estocada más a las instituciones que ya están sumamente golpeadas. Es decir, miramos cómo desde las distintas
estaban pendientes las ternas, por ejemplo, si queremos hablar de la toma de la justicia, que para mi modo de ver es una de las cosas más preocupantes, los vocales del Consejo de la Judicatura que tienen que ser renovados y completarse, porque ahorita están con lo mínimo que la ley les permite operar, que es 3, y no mandaban la terna durante las elecciones. Luego vimos lo que pasó con la terna enviada por la asamblea anterior, que fue eliminada de forma inconstitucional, ilegal, por la asamblea que se posesionó el 14 de mayo pasado, y mandan una nueva terna, luego tienen que corregir, y finalmente tú te das cuenta que por los nombres que están poniendo ahí, lo único que quieren es tener un control del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura es una entidad clave al momento un poco de jugar y muñequear con los jueces, ¿no? Y eso es gravísimo si es que además ves que otras instituciones tienen mano ahí del gobierno. Pues el contencioso electoral, todos le vimos a la señora hoy asambleísta de ADN, Yadira Vallas, haciendo propaganda antes de hora, porque además era diciembre, dando las cocinas, los chalecos de la gente del Ministerio de Inclusión Económica. Lo vimos, o sea, no, es un descaro así brutal que el contencioso electoral diga, no, aquí no hay, mientras sí se sanciona, no sé, al asambleísta Veloz o al asambleísta de Sintonio, que esto no tiene que ver ni que me caigan bien las unas o mal las otras. Es decir, si es que hay una infracción electoral, no podemos no esperar que se castigue esa infracción electoral. Entonces, si ya ves que de por sí ese tribunal no está haciendo su trabajo, yo no lo voy a actuar de una forma independiente. Tienes el Consejo de la Judicatura, es decir, ya dos instituciones que son súper importantes. El Consejo Nacional Electoral no ha renovado los vocales en ya no sabemos cuánto tiempo, es decir, sí creo que debería preocuparnos, y yo entiendo que la gente no necesariamente sigue al pie de la letra esto, porque son temas de estar literalmente prendida, casi son los junkies de la política o los periodistas que seguimos esto, pero más o menos porque te pagan por hacerlo, y mal, por cierto. Estamos pendientes y podemos entender. Yo trato de hacer como una pedagogía en la gente más común y corriente, incluso en el espacio de radio, de aterrizar. ¿Qué significa para un ciudadano que esté cooptado? Significa esto y aquello. ¿Por qué debería preocuparnos? Y nuevamente esto no tiene que ver que, la opositora, la enemiga, no, ni opositora ni enemiga, pero sí los periodistas, sobre todo, y los ciudadanos, por supuesto, también no somos capaces de mirar con preocupación estos hechos. Entonces, cuando nos demos cuenta, ya no va a haber democracia. O sea, y yo mencionaba todo esto un poco para ir a lo que tú me preguntabas sobre la Asamblea. Si es que la Asamblea Nacional se presta, la Comisión de Fiscalización, para llevar a una persona que tiene 6 sentencias, una persona que bailaba utilizando las botellitas de Saviloe, marca que promocionaba a Efraín Ruales el día que Efraín Ruales fue asesinado, y esa persona se sienta como si fuera una autoridad, como si fuera una persona electa. Hasta se me pone la piel chinita, porque realmente para eso ha quedado la Asamblea Nacional. Y nuevamente se dice esto, y quizás hasta nos cansemos de repetir: cuando el gobierno sale a acusar a alguien de corrupto o a inventarse pruebas o cosas así, es porque algo intenta tapar de forma desesperada. Ya lo hemos visto antes, ya no es primera vez. Sin embargo, algunos prefieren creer lo que les ponen enfrente. La realidad es mucho más distante de lo que se pinta, pues vemos que mientras acusan a otro de ladrón o sinvergüenza, la sinvergüencería la cometen ahí adentro mismo. Pues estos que se creen sacrosantos y acusan a todo el mundo de lo contrario, son los que tapan los contratos en los cuales se han robado miles de millones de dólares, se perdonan impuestos y no hacen nada más que para poder seguir haciéndolo sin que nadie reclame o le fiscalice, porque para eso quisieron el poder, para eso se te pidieron el voto, y sin embargo muchos cayeron y decidieron apoyar esta sinvergüencería. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.